Hola clase, yo soy Mauricio. Y yo también soy Mauricio. Minnesota es un lugar que muchas personas piensan es aburrido, pero la cultura de Minnesota es más interesante y complejo que personas se dan cuenta. Nosotros tenemos muchos lugares y actividades que son importantes. Hoy exploramos estas cosas. Conocemos unas personas que nos enseñarán muchos detalles de sus cosas culturales. Primero veremos Cartero en la pista de hielo, donde hablará sobre nuestro deporte favorito. Entonces, conoceremos mi amiga Guad. Ella trabaja en una de los centros de comercial más famoso en el mundo. Entonces, viajaremos al lugar donde el símbolo de Minnesota es. Y finalmente, conoceremos Adam Thielen, quien sabe mucho de los deportes de Minnesota en el estadio de Banco de la América. Bueno, primero hablaremos sobre hockey. El hockey es un deporte que muchas personas juegan en Minnesota, aunque todas las personas no les gusta hockey. Todavía es importante por nuestra cultura, pero yo solo sé un poco. Vámonos a la pista de hielo con mi amigo Cartero. Cartero es un gerente estudiante de un equipo de hockey, y él sabe mucho del deporte y por qué lo es importante a nosotros. Cartero, a tú. Como los Mauricios dijeron, el hockey es una parte integral de la cultura Minnesota. Durante los inviernos, casi siempre se puede ver niños patinando en los lagos de hielo. También la ciudad de Eagan tiene muchos lugares para patinando que no son lagos. Un ejemplo es Goat Hill Park, donde se puede jugar partidos con otros jugadores de hockey. Sin embargo, hay partidos de hockey para todos los niveles de habilidad. Un equipo fenomenal este año es el equipo Eagan Girls Hockey. Este año, las chicas solo han perdido 3 partidos y también han ganado 13 partidos. Las chicas son en la cima de su conferencia y también son 12 en la estado. Este es fenomenal y es posible que ellas vayan al torneo estado. Ojalá que ellos alcancen esta meta. Para mí, hockey es muy divertido. Yo jugaba para 5 años, pero en grado 6 yo dejé para la música. Me gusta mucho jugar al hockey y también mirar. En un mes, mi padre y yo iremos a un partido de la Minnesota Wild. Eso es muy divertido porque hay muchas diferencias aficionadas y también nosotros conocemos los 2 locutores para la Minnesota Wild. Mi parte favorita de las partidas de hockey es el empieza cuando un cantautor cantar Star Spangled Banner. Gracias, Cartero. Eso fue muy interesante. Nuestra próxima parada es el Centro de Comercial de América. Es posible que el centro sea el lugar más famoso en todo el estado. El centro fue construido en 1976 y se ha convertido en un lugar muy impresionante. No solo tiene tiendas, pero también un parque de atracciones. Pero también es un buen lugar para pasar rato con amigos. Hablaremos con otro de nuestros amigos, Guadalupe. Ella es una trabajadora ahí y ella nos dirá más del centro. ¿Guadalupe? Hola, me llamo Guadalupe Simon. Soy una trabajadora en la Mall of America. Yo empecé trabajando en la Mall of America en 2015. La Mall of America es un lugar muy divertido y movido. ¿Qué son cosas que gente puede hacer en la Mall of America? Hay muchas cosas que una persona puede hacer en la Mall of America. Hay tiendas, restaurantes y un parque de atracciones. Hay más que 500 tiendas en la Mall of America. Por eso hay una tienda para todas las personas. Los restaurantes en el centro comercial son destacados. Hay restaurantes de comida rápida y restaurantes más formales incluyen Crave y Benihana. La parque de atracciones es muy grande. Ellos la construyeron en 2008. Está en el centro de la Mall of America. Hay muchas atracciones y es un lugar para niños de todas edades. ¡Vamos a explorar! La Mall of America es muy ocupado. ¿Es difícil caminar con todos los gentes? Sí, es un desafío y a veces tú caminas muy lento.
Pero si puedes navegar entre los gentes, tú puedes caminar más rápido. Caminando en la Mall of America es similar a escuela. Tú necesitas caminar en el lado derecho todas veces. ¿Cómo es la Mall of America una parte grande de la cultura en Minnesota? Minnesota no es un estado para turistas. Es muy frío y no hay atracciones grandes o playas, solo la Mall of America. Es la una cosa que nosotros tenemos que es único y por esta razón es una parte grande de nuestra cultura. Gracias por su tiempo. Pienso que volveré en la futura. Adiós! Gracias, Guadalupe. El centro parece muy divertido. Ahora veremos el Museo de Arte de Walker. Este museo es muy interesante y tiene obras muy bonitas. Hay más que 13,000 obras y más que 700,000 visitas cada año. El museo empezó en 1879 con un hombre se nombre Thomas Barlow Walker y el nombre de museo de este hombre. Pero nadie sabe más de arte que mi amigo Cristobal. Así, vámonos a conocer el Museo de Arte de Walker. Cristobal! Hola, me llamo Cristobal y estoy aquí en el Walker Art Center. Este es mi museo favorito de todos en Minnesota porque es grande, movido y tiene un espacio exterior, cual es donde la escultura famosa de la cultura grande está. Bueno, ¿te gusta el arte? Sí, a mí me encanta arte. Me ha gustado el arte desde que era joven, cuando mi mamá me tomó al Museo del Arte. Nosotros siempre vimos a las pinturas clásicas, porque mi mamá le gusta el arte viejo. Para mí, sin embargo, me gusta más el arte moderno. Ella siempre me tomó a este museo, el Walker Art Center, cual es el mejor de todos los museos en Minneapolis, en mi opinión. Además, el museo tiene muchos eventos. En la primavera hay una exposición, se llama Art in Bloom, y estaré aquí para esa. Estoy de acuerdo. Vamos a explorar el museo. Arte nos dice mucho sobre nuestra cultura y nosotros mismos. Cada artista es una parte de una cultura, y cada pintura que los artistas pintan es un reflejo de sus culturas. Pinturas y esculturas, pues arte en general, es un mensaje a todos sobre emociones y las luchas que nosotros experimentemos en nuestras vidas. Por ejemplo, hay mucho arte que fue creado durante periodos de dificultad durante toda la historia. Si tú miras, la arquitectura de este museo es magnífico también. Una de las razones que me encanta caminar por este museo es porque se siente como yo estoy caminando por una obra mientras estoy mirando a obras. El museo es arte. Sí, es muy bonita. ¿Muchas personas vienen aquí? Sí, yo pienso. He venido aquí muchas veces con amigos y miembros de mi familia. Es un buen lugar para pasar un rato con los amigos porque es una parte de cultura que todos de nosotros compartimos. Pero yo soy que vendré aquí para todo el tiempo que estoy en Minnesota. Qué interesante, Cristobal. Nuestra parada final es con Adam Thielen. Él es un receptor de nuestro equipo, los Vikings. Deportes son una parte integral a nuestra cultura, y el más grande equipo en Minnesota es los Vikings. Muchas personas asisten sus juegos y tienen sus jerseys. Y obviamente nadie sabía más que los Vikings que un jugador de ellos. Vamos a hablar con Adam. Hola amigos, me llamo Adam Thielen y soy el mejor receptor de los Minnesota Vikings. Mucho más mejor de este hombre. Fútbol americano, como fútbol en países como España y Argentina, es una gran parte de nuestra cultura. ¿Cómo fútbol americano afecta la cultura de las personas en las ciudades de Minnesota? Por muchos años, nuestro equipo era muy malo y no tenía el apoyo de los aficionados que necesitábamos. Luchábamos con heridas a nuestros jugadores, nuestros entrenadores no eran bien por el equipo y parecía que nada iba en nuestro camino.
Este año es muy diferente. Tenemos un gran estadio nuevo y la cara de los Vikings ha cambiado completamente. Esperamos que vayamos al Super Bowl, algo que hemos hecho 4 tiempos en el pasado y perdió cada vez. Con este cambio, la cultura de Minnesota ha cambiado también. Cuando estás caminando a las calles, puedes ver muchas personas con la ropa de los Vikings. Y personas están hablando sobre nosotros en una buena manera. Es asombroso. Este año nuestro ha cambiado este estado completamente y le ha dado algo para tener orgullo. ¿Piensas que su equipo será tan bueno en los próximos años? Con tal de que sea en el equipo, obviamente sí. Es un chiste, pero sí, pienso que seremos tan buenos como este año, y si no, más mejor. Tendremos Delvin Cook de nuevo en el campo y todos los mismos jugadores. En mi opinión, tendremos una buena oportunidad para ir al Super Bowl en los próximos años. Espero que podamos ganar un campeonato para mantener esta emoción en Minnesota. Fútbol americano tiene un gran efecto en la cultura de este estado y es un más buen lugar para ser en cuando estamos ganando. Haré mi mejor esfuerzo para mantener esta emoción. Te veré en el campo, amigos. Fascinante. Bueno, obviamente la cultura de Minnesota es interesante, divertido y más complejo que muchas personas piensan. Somos orgullosos vivir en este estado con todas de estas personas y lugares, y yo espero que ustedes han aprendido un poco sobre este estado y la cultura. Gracias por escuchando y hasta la próxima vez. Adiós.